Buenas tardes para todos, mi nombre es Jair Humberto Ruiz Suárez, soy estudiante de Psicología. En esta oportunidad me dirijo a ustedes en la entrevista solicitada en el área de observaciones y entrevista. En esta oportunidad me encuentro con la doctora Yarilpa María Fuentes Teriana, especialista en educación y atención en primera infancia. Ella actualmente ejerce su profesión como trabajadora social de la corporación MIPS Boyacá. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, Yair, muy buenas tardes para todos. Primeramente, pues agradecerles el espacio que se ofrece para esta entrevista. Con mucho gusto estoy dispuesta a colaborar en lo que más se necesite. Espero que mi aporte evidentemente sea lo más contundente para el aprendizaje de ustedes en esta área. Muchas gracias, doctora. Bueno, voy a hacer unas breves preguntas. El objetivo de las relaciones interpersonales conflictivas. Bueno, doctora, ¿cuál considera usted que es el síntoma inicial para que se dé y genere situaciones de las relaciones interpersonales conflictivas en cualquier aspecto? Bueno, las relaciones interpersonales conflictivas son un tema que generalmente se da a nivel general. Es un tema que no solamente se puede decir se dio en un espacio académico, laboral, sino que pues a nivel social somos seres humanos y por lo general pues siempre se tiende a tener este tipo de relaciones conflictivas. ¿Cuál sería la idea? Saber tener en cuenta básicamente la manera adecuada de saber darle manejo a estas relaciones interpersonales. Obviamente hay que saber dialogar, saber escuchar y pues si tenemos una situación un poco conflictiva, pues más bien tratar de darle orden a esta situación, evitando pues que se genere un conflicto, a que de pronto ya llegue un momento donde nosotros tengamos que generar relaciones conflictivas que no nos van a generar nada bueno, sino que al contrario se va a generar un ambiente laboral bastante pesado o un ambiente académico. Entonces ya es cuando viene que no me gusta el trabajo, que no me gusta el colegio, que mi compañerito me cayó mal, que todo, y muchas veces esto se da sin ni siquiera darnos la oportunidad de conocer al otro. Bien, muy bien. ¿Considera usted que las situaciones de observaciones interpersonales conflictivas son bastante notorias en su entorno laboral? ¿Por qué? Bueno, básicamente en mi entorno laboral las relaciones interpersonales conflictivas de cierto modo son muy evidentes. Esto dado a que pues estamos en una situación donde se atienden muchos usuarios, estamos en una corporación que atiende espacios de salud. Entonces, pues generalmente la situación conflictiva es muy evidente. ¿Por qué razón? Porque llegan los usuarios, quejas, reclamos, sugerencias, pero pues tenemos una fea costumbre, pues disculpen la expresión, pero muchas veces nosotros no sabemos dirigirnos tanto a un profesional o como a mi compañero laboral, o simplemente no sabemos cuál es la ruta de atención que tiene la corporación para darnos la solicitud, sino simplemente se genera mucho, sobre todo cuando llego, ni siquiera tengo clara cuál es la situación que me está perjudicando y por esta razón pues ya empiezo a generar situaciones conflictivas de un lado al otro, lo cual pues nos lleva a que se generen situaciones que muchas veces no sabemos cuál es el objeto o de qué manera colaborarle al usuario, o no solamente con el usuario sino con los compañeros. ¿Por qué razón con los compañeros? Porque cuando no hay un orden adecuado, muchas veces no solamente pasa en la corporación, sino en diferentes instituciones donde pues uno ve, labora, muchas veces visita, porque no en todas somos nosotros los usuarios, sino que en otras también somos personas que necesitamos de atención de otras entidades. Se ve que evidentemente se tira, como se dice, la pelota. Pregúntele a la señorita de la entrada, pregúntele a la de la salida, pregúntele a la jefe, pregúntele a la otra, y entonces esas son situaciones que molestan mucho al paciente. ¿Por qué razón? Porque no se le puede dar. Él llega con de pronto la actitud de querer decir, voy a colaborarles de cierta manera, voy a preguntar a ver si de pronto se puede, pero cuando no recibe la respuesta adecuada, pues es cuando se empiezan a generar tipo de situaciones conflictivas. Hablando del tema laboral, porque pues si ya lo hablamos en otro entorno social, pues pueden encontrarse muchas situaciones a nivel de relaciones interpersonales conflictivas. Bien, doctora. Bueno, estas situaciones se dan con sus compañeros de trabajo, con los usuarios a los que usted presta su servicio como profesional.
Básicamente, generalmente, hablándolo en términos generales, las situaciones se presentan más con los usuarios, básicamente por lo que ya te explicaba anteriormente. Obviamente cabe resaltar que sí se pueden presentar situaciones conflictivas dentro del mismo ambiente laboral, pero pues uno cuando ya sabe manejar básicamente sus entornos laborales, pues es evidente que no se hagan tan notorias como si se hacen muy notorias con los usuarios, que es evidente que en cualquier entidad, sobre todo del sistema de salud, hayan muchas situaciones personales, tanto de la parte laboral, de la parte ejecutiva, como de la parte del usuario. Entonces son situaciones que se van presentando a nivel general. Muchas gracias. Doctora, ¿cuál cree usted que la razón por la que los usuarios en muchas ocasiones generan que ese tipo de situaciones se relacionen conflictivas? Bueno, básicamente yo creo que la principal clave o el objetivo, la raíz de este tipo de situaciones se da a causa del sistema de salud que tenemos en nuestro país. Básicamente siempre se viene peleando porque el sistema de salud no es bueno, porque la EPS no me autoriza, porque la EPS no está pendiente de mí, pero pues tenemos que ser muy conscientes que este no es un tema que viene simplemente de la EPS, sino que viene desde las entidades y las instituciones superiores. Entonces, pues muchas veces el usuario llega, ustedes no me autorizan, ustedes no me están colaborando, ustedes no me apoyan. Pues nosotros, de la mano de nosotros, hay muchas situaciones que uno quisiera colaborarles. Pero hay un ejemplo muy claro, el usuario muchas veces no se muestra muy atento también. Yo creo que si nosotros como funcionarios y usuarios nos pusiéramos de acuerdo, el sistema de salud mejoraría un poco. ¿Por qué razón? Se convoca una reunión para tratar de buscar una junta, para tratar de buscar como una ayuda que nos permita a nosotros tener básicamente como las fuentes para el apoyo del usuario, el apoyo de la institución, el apoyo de la persona encargada. Pero ¿qué pasa? Nosotros llamamos, señores usuarios, ¿nos pueden colaborar con asistir a una junta directiva? Muchas veces la respuesta de ellos es, ¿yo para qué voy por allá si eso no sirve para nada? Pues entonces la idea sería, si no sirve para nada, ¿por qué razón? Vamos a ver qué podemos hacer. Yo creería que esa sería como una parte muy importante y sería pues básicamente una de las principales fuentes para que empezáramos a mejorar nuestro sistema de salud. Bueno, doctora. En este orden de ideas, doctora, ¿cómo maneja usted este tipo de situaciones y qué recomienda a sus usuarios para el mejor tipo de relación conflictiva? Bueno, básicamente para mejorar este tipo de relaciones tenemos que mantenernos en un nivel equilibrado. ¿Por qué razón? Porque llega el usuario alterado, de pronto yo estoy de mal genio o también estoy un poco alterada, yo no puedo llegar a decirle al usuario el doble de lo que él me dice a mí porque generaríamos un conflicto. Sí. Por esa razón, básicamente es mantener mi temperamento. Si yo estoy en un espacio tranquila, respetuosa, serena, pues básicamente voy a recibir tal vez insultos de mis usuarios, pero si yo sé manejar y controlar esta situación, pues no va a haber ningún inconveniente porque básicamente si yo respondo de la mejor manera, pues básicamente de pronto voy a poder encontrar una salida, a diferencia de que si yo no me muestro nada agradable, no soy nada atenta y generalmente no me muestro con la capacidad de mantener mi autocontrol ante la situación, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces es muy claro y es un ejemplo muy concreto, el usuario llega en un entorno muy alterado, muy agresivo, pero si yo le respondo sí señor, con mucho gusto, siéntese, ¿en qué le puedo colaborar?, es evidente que él se calma. Entonces él ya nota que mi reacción no es grosera igual a la de él, sino que ya empieza a bajarse, entonces ya se puede llegar a un diálogo. Mientras los dos estemos en una situación bastante compleja, bastante que no quiero escuchar, que no quiero ser atendido, entonces tampoco vamos a poder encontrar la solución que deberíamos tener. Bueno, doctora, como profesional en este área de salud, ¿cuáles son sus recomendaciones para evitar este tipo de situaciones, tanto en el nivel laboral, social y familiar? Bueno, yo creería que primero tenemos que tener un autocontrol. Nosotros tenemos que reconocernos como personas, sabemos que tenemos dificultades, que tenemos errores, que tenemos habilidades. Si yo me sé autocontrolar, puedo dar un ejemplo adicional a mi parte familiar. Si dentro de mi familia yo logro poner como ese granito de la serenidad, de ir inculcándole a los integrantes de mi familia
cómo manejar una situación de relaciones interpersonales, cómo hacer referencia a tantas cosas, muy probablemente va a ser más fácil que ese granito que yo estoy sembrando en los demás a nivel social vaya generando nuevas alternativas. Porque si desde mi estado personal genero situaciones conflictivas dentro de mi familia, muy evidentemente se van a generar a nivel social y a nivel laboral. Es muy importante tener en cuenta que para mí es interesante tener mi espacio personal, mi espacio familiar y no llevar lo de mi casa para el trabajo, lo del trabajo para mi casa, sino saber manejar los tiempos disponibles para evitar que se generen situaciones innecesarias, porque muchas veces el problema en el trabajo lo traigo para mi casa o el de mi casa lo llevo para el trabajo y entonces ese es un pequeño ejemplo que puede evidenciar muchas cosas que se pueden ir presentando. Bueno, doctora, ¿considera usted que el apoyo psicológico puede ayudar a mejorar este tipo de ambientes conflictivos que se generan con los usuarios? Evidentemente sí, yo creería que el apoyo psicológico es uno de los principales y los más importantes, pero que muchas veces el usuario no los toma. ¿Por qué razón? Cuando nosotros tenemos el apoyo de un psicólogo, es muy fácil saber cómo puedo orientar a mi paciente o a mi usuario, no solamente desde su entorno de la salud mental, sino también del contexto social. La parte psicológica también ocupa un amplio espacio dentro de la intervención en el área de la salud, comunitario, social. Entonces es muy importante el rol del psicólogo dentro de toda esta área y el contexto. Entonces sí es muy importante y pues ¿cómo se haría básicamente? Que todos los usuarios, o pues no todos, pero sí en su gran mayoría, logren como tener el contacto, bueno, como en qué me puede ayudar la psicóloga y que el psicólogo, tanto el psicólogo como profesional de la institución, empiece a buscar el mismo elemento de la solución que se necesite. Bueno, doctora, ¿le gustaría seguir fortaleciendo nuestros conocimientos como estudiantes de psicología en cuanto a este tema? Claro que sí, básicamente para todos es muy importante tener un conocimiento colaborativo, tener un aprendizaje que no solamente se enriquezca con mi asignatura, con mi área, sino que de diferentes contextos logremos ir interactuando con demás profesionales. Eso nos va a hacer profesionales con excelencia, llenos de mucho conocimiento, no solamente de lo que me corresponde, sino de muchas cosas más que me van a servir para ser un muy buen profesional más adelante. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad.